Hola, soy Natalia Cabrera y les doy la bienvenida a Aquí América, el espacio de France 24 para revisar en profundidad las noticias e historias de nuestro continente. Esto es lo que veremos hoy. El Papa Francisco reconoció los errores cometidos durante la colonización en contra de los pueblos originarios de América. El mea culpa llegó después de que miles de indígenas pidieran, de norte a sur del continente, que se resignifique la fecha del 12 de octubre en reconocimiento de las atrocidades de las que fueron víctimas con la llegada de Cristóbal Colón. Y los afectados por los derrames de petróleo en Ecuador han decidido convertir el desastre ambiental en una oportunidad. Indígenas y campesinos damnificados crearon un tour tóxico para mostrar a los turistas los estragos causados por las compañías petroleras extranjeras. El legado del COVID-19. Legacy Tower, una torre en Florida, es el primer edificio listo para las pandemias. Un complejo médico y residencial en uno. Les contamos más en segundos. Y vamos de inmediato con nuestra historia principal. El 12 de octubre, las calles de las principales ciudades de América Latina se llenaron de los colores de los pueblos originarios. Los indígenas reivindican la fecha que fue bautizada por España como Día de la Hispanidad y rechazan los abusos de los que fueron víctimas con la llegada de Cristóbal Colón. En México, la jefa de gobierno de la capital, Claudia Sheinbaum, informó, en coincidencia con esta fecha, que la estatua de Colón, que había sido retirada para restauración en el Paseo de la Reforma, será reemplazada por la de una joven Amahac, una mujer indígena de la región huasteca que fue encontrada justamente el 1 de enero. En Ecuador, la policía fue desplegada para proteger una estatua de Isabel la Católica en Quito, mientras que el presidente Nicolás Maduro de Venezuela se sumó al llamado del mexicano Andrés Manuel López Obrador a exigir que España y la Iglesia Católica pidan perdón por los hechos. Unas declaraciones a las que el Papa Francisco respondió con un reconocimiento de los errores. No es un mea culpa, pero se acerca. El Papa Francisco reconoció los errores cometidos por la Iglesia Católica contra los pueblos de América. Son muchas las tentaciones de querer imponer el propio modelo de vida como si fuera el más evolucionado y el más atractivo. ¿Cuántos errores se han realizado en la historia de la evangelización queriendo imponer un solo modelo cultural? De esta manera se ha privado a la Iglesia de la riqueza de muchas expresiones locales que llevan consigo la tradición cultural de poblaciones enteras. La admisión hecha en el Vaticano llegó luego del reclamo de los pueblos originarios el 12 de octubre. Desde el norte hasta el sur del continente, miles de indígenas salieron a las calles a pedir que se cambie el significado de este día, en el que tradicionalmente se conmemoraba la llegada de Cristóbal Colón a América, y que se utilice para reconocer a las víctimas de las atrocidades cometidas durante la colonización y visibilizar las dificultades que atraviesan en la actualidad. ¿Cómo peleamos con los gobiernos haciéndoles entender, haciendo esta lucha, haciendo conciencia, recuperando esencia, no olvidando nuestros idiomas, en unidad? Y no permitir que ningún pueblo diga, soy de Bolivia, soy de Chile, soy mapuche, soy cochala. No, somos pueblos originarios con identidad en la tierra donde vivimos y somos defensores de la Pachamama. En países como México, Venezuela y Bolivia, el nombre del día fue cambiado de Día de la Raza o de la Hispanización a otro que reconoce las identidades de los pueblos originarios, como el Día de la Nación Pluricultural o el Día de la Descolonización. Ya los presidentes de México, Andrés Manuel López Obrador, y de Venezuela, Nicolás Maduro, le habían exigido tanto al rey de España como al Papa Francisco que pidieran perdón por el genocidio indígena. Exigir al rey de España que rectifique su posición, que reflexione y que le pida perdón a América por el genocidio de 300 años contra los pueblos originarios. La polémica se ha intensificado luego de que la jefa de gobierno de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, dijera que los españoles no iban a pedir perdón pues trajeron la civilización a América, ignorando que las comunidades como las aztecas, mayas, chibchas, incas y guaraníes tenían un elevado grado de desarrollo y cultura cuando llegaron los españoles.
precisamente en Chile, en el mismo 12 de octubre, el presidente Sebastián Piñera anunció la militarización de 4 provincias del sur del país debido a los enfrentamientos entre las fuerzas de seguridad y los indígenas mapuches, que reclaman sus derechos sobre los territorios que les fueron arrebatados inicialmente durante la colonia y posteriormente a través de acciones militares. Bajo el estado de excepción, las Fuerzas Armadas están ahora a cargo de garantizar la seguridad. En Chile hay casi 2 millones de indígenas mapuches que han sido víctimas de discriminación durante siglos, como les contamos en el siguiente informe. Desde hace siglos, los indígenas mapuches reclaman la propiedad sobre su territorio o Gualmapú. En Chile, este comprende las regiones del Biobío y la Araucanía, ubicadas a unos 600 kilómetros al sur de Santiago. Desde la llegada de los españoles, los mapuches se resistieron en guerra, aprovechando su conocimiento de la geografía de la zona, llena de bosques y montañas, logrando mantener su autonomía de la corona. Pero con la formación del Estado chileno en el siglo XIX, los indígenas fueron perdiendo sus terrenos a descendientes de europeos y más tarde a grandes empresarios del país. El reclamo por los territorios ancestrales se ha intensificado en la última década por la falta de una legislación gubernamental y porque en su actual constitución los mapuches no son reconocidos explícitamente a pesar de representar el 12% de la población. En las últimas semanas la violencia ha escalado con atentados a iglesias y a viviendas, así como ataques armados a conductores que han dejado a su paso tanto a mapuches como policías fallecidos y heridos. Según cifras oficiales, en 2021 se han registrado 1.475 hechos de violencia rural, 46% más que en el mismo periodo en 2020. Además, 462 personas han sido detenidas en medio de los desórdenes, lo que corresponde al 53% de los arrestos de los últimos 4 años en la zona. Y seguimos en Chile porque el presidente Sebastián Piñera enfrenta la amenaza de la destitución, pero tras las revelaciones de los papeles de Pandora. Un grupo de diputados presentó una acusación en su contra por la venta de un megaproyecto minero. La transacción tuvo un valor total de $152 millones, 138 billones de ellos en las Islas Vírgenes, según reveló el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación, que fue el consorcio que reveló los papeles de Pandora. El voto se llevará a cabo en noviembre en la Cámara de Representantes y si es aprobado pasará al Senado, donde se le realizará el juicio político con miras a removerlo del cargo. Y vamos ahora a Ecuador, porque en la Amazonía los afectados por los derrames de petróleo han decidido convertir el desastre ambiental que han vivido durante décadas en turismo y guían a los visitantes a través de pozos de petróleo y lugares contaminados. Entre 1972 y 1990, en el noreste del país, la compañía estadounidense Chevron, en ese entonces llamada Texaco, causó daños irreversibles a la biodiversidad y a las comunidades locales. Desde entonces, varias compañías ecuatorianas continúan extrayendo petróleo en esta región, como nos lo cuentan nuestros corresponsales. El Amazonas es una región salvaje con una biodiversidad espectacular, conocida como el pulmón del mundo. Pero en Ecuador, el Amazonas también es sinónimo de extracción petrolera y contaminación. Donald Moncayo trabaja para la Unión de Afectados por Texaco, una asociación que une a las víctimas de las operaciones de la compañía. En esta deforestada área quiere mostrarnos qué hay debajo de la superficie. Esta piscina no es limpiada, esta piscina fue utilizada, se beneficiaron de esta piscina económicamente y la dejaron y está hasta la actualidad tal cual como la construyeron. Esta es una de las 880 piscinas de crudo documentadas por Donald. En 2005, Donald creó el Tour Tóxico, un paseo para turistas y periodistas a través de las áreas contaminadas. Una manera de cómo concientizar, de cómo prevenir que lo que pasó aquí no pase en otros lugares. En 1972, Texaco, comprada posteriormente por Chevron, empezó a extraer crudo en las provincias de Sucumbíos y Orellana. Desde entonces, de acuerdo con la organización, 643 millones de litros de agua tóxica han sido descargados en los ríos y en el bosque, así como 650.000 barriles de petróleo. Cuando Texaco se fue del país en 1990, solo limpió parcialmente el área. Que Chevron pague el daño que ocasionó acá para nosotros limpiar
como se debe de limpiar y vivir con dignidad. Esto es Nueva Loja, la capital de Sucumbíos. Es aquí donde la organización de víctimas guarda sus archivos. La batalla legal que se ha librado durante 27 años. La empresa criminal, en este caso Chevron, huye a la justicia y en el mundo existe una arquitectura creada, construida para proteger el crimen que cometen las transnacionales. Tanto la comida como los ríos siguen contaminados por derrames de petróleo. Campesinos e indígenas reportan innumerables casos de enfermedad y muerte prematura. En 2018, la Corte Suprema ordenó a Chevron pagar 8.400 millones de euros para limpiar un área de 500.000 hectáreas. Pero la empresa nunca pagó. Y la Corte de Apelaciones, con sede en La Haya, canceló el veredicto posteriormente. La Amazonía se extiende a lo largo de 9 países suramericanos. Muchos de ellos siguen buscando una manera de extraer recursos naturales sin dejar de proteger al medio ambiente y a las comunidades locales. Mientras el cambio climático se acelera, proteger al Amazonas se hace cada vez más crucial para el futuro del planeta. Y una constructora de Florida empezó a levantar lo que considera es el primer edificio del mundo listo para una pandemia. La Torre Legacy de Miami costará $500 millones y tendrá robots que matan bacterias, tecnología no táctil y sistemas de purificación de aire. El legado del COVID-19, Legacy Tower será parte de un nuevo complejo bautizado Miami World Center. El proyecto nació durante la pandemia. Su construcción está en curso y los constructores dicen que la torre será COVID consciente y estará lista para pandemias, la primera en el mundo. El proyecto tiene un componente residencial, un hotel y un complejo médico. Decidimos expandir algunas de sus características de bienestar al resto del proyecto. Vemos material antimicrobios, vemos robots Cenex, vemos robots que matan bacterias que usaremos para limpiar. Legacy Tower tendrá 310 residencias de lujo, 219 habitaciones de hotel y 10 pisos de instalaciones médicas. Desde el minuto en el que entras en los elevadores, usas tecnología sin tacto, tienes sistemas de purificación de aire, tienes la posibilidad de tener un centro médico aquí mismo. Así que si algo te pasa, puedes bajar en el elevador y cruzar el pasillo y pedir una consulta. El proyecto de propiedad consciente de la pandemia ya ha atraído clientes. Tanto los estudios como los apartamentos de 1 y 2 habitaciones ya se vendieron. La torre estará terminada en 2024. En un acto de convergencia entre la ficción y la realidad, el actor William Shatner, célebre por su papel de Capitán Kirk en la serie Star Trek, alcanzó la frontera final del planeta a bordo de una nave construida por la compañía del magnate Jeff Bezos. El héroe de Star Trek, de 90 años, se convirtió en la persona de mayor edad en alcanzar el espacio, aunque fue solo por 10 minutos. Gracias por acompañarme en esta emisión de Aquí América. Soy Natalia Cabrera. Recuerden que pueden seguirme en redes sociales en la dirección que ven en sus pantallas. En la producción estuvo Giovanni Agudelo. Sigan viendo más en France 24 y france24.com.